Usted ha hablado de fondo de rescate de emergencia, creemos en las coyunturas, efectivamente hay que tomar medidas importantes, la atención a los más vulnerables, la dependencia, la discapacidad tiene que ser atendida de una forma prioritaria. Ha hablado de las ayudas, nosotros defendemos ayudas sí, clientelismo no, no tengo tiempo de explayarme, pero evidentemente las ayudas son necesarias, pero no se puede sojuzgar la voluntad de nadie por unas ayudas continuadas que puedan suponer un clientelismo, ¿no? Usted habla de que la discapacidad no puede suponer ni desigualdad ni diferencia, por supuesto. Mire, lo que no compartimos es el planteamiento que se hace desde una perspectiva de género. Sinceramente, usted ha dicho, porque hay más mujeres que hombres en situación de discapacidad. Me da igual, de verdad, me da igual si hay más mujeres que hay más hombres, o si hay más hombres. Pues nosotros creemos que todos somos personas, por tanto, en todo plantear la perspectiva de género no nos parece. Mire, ayer en la Comisión de Justicia, una experta constitucionalista y una reconocida feminista, Julia Sevilla, nos dijo que no creía en la igualdad de género, creía en la ideología de género, creía en la ideología de la igualdad. Y ahí me apunto yo también. Y yo creo que, llamémoslo de una forma o de otra, yo creo que estamos usted y yo de acuerdo en ese planteamiento. En todo caso, Vox siempre apoyará y alentará la atención a los derechos de todos y por ello desde mi grupo parlamentario tiene absolutamente todo nuestro apoyo y nuestra disposición para colaborar con ustedes. Muchísimas gracias.